en la zona cero. En ocasiones, y desde el mismo sumario, cuando nuestros oyentes conocen el título del monográfico que vamos a tratar esta noche, las beguinas, pues tienen que pararse dos veces a pensar y a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues esos suelen ser los monográficos que al final tienen un triunfo absoluto. Las beguinas. Jesús, Carlos, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches. En dos palabras, que decía aquel. ¿Qué son las beguinas? ¿Quiénes son? Bueno, el que no haya ido ya a un diccionario para enterarse de lo que son las beguinas... Beguinas con B, ¿eh? Con B, sí. Sí, ¿no? Podemos decir, así de una forma... Bueno, también os puedo preguntar qué son las beguinas con V. No, pero luego hay que explicar dónde viene, porque no está tan claro dónde viene la palabra. Pero vamos a hablar luego comentaremos. Pero bueno, estaríamos hablando de una vida alternativa en la Edad Media que adoptaron unas cuantas mujeres. Estamos hablando de una vida inventada por mujeres para mujeres. Quisieron ser espirituales, pero no religiosas. Así que no estamos hablando de monjas. Quisieron vivir entre mujeres, pero sin someterse a ningún tipo de regla, a ningún tipo de disciplina. Quisieron rezar y trabajar, pero no dentro de un monasterio. Quisieron ser fieles a sí mismas, pero sin ningún tipo de voto. Así que son mujeres cristianas, pero alejadas de la Iglesia por lo menos tal como estaba constituida en aquella época. Así que fueron perseguidas, claro, unas mujeres que algunas de ellas estaban casadas, otras eran viudas, otras eran solteras, pero querían vivir de una forma totalmente distinta. Es la forma de vida beguina, una forma de vida que tenía su parte de política, su parte de religión, su parte social. Crearon sus pequeñas comunidades dentro de algunas ciudades europeas, sobre todo en Flandes y en Alemania es donde empiezan a surgir estas manifestaciones de vida religiosa, pero no monacal, y todas ellas, o casi todas ellas, de estas mujeres, que se puede considerar como un primer grupo feminista que rehuía las órdenes de, bueno, pues de los hombres que son los que regían tanto los destinos políticos y religiosos de aquella época, estamos hablando de la Edad Media, empiezan a surgir a partir del siglo XII, pues se consideran unas mujeres muy capacitadas intelectualmente, hicieron muchísimas obras, tanto poéticas como espirituales, y por eso mismo, es decir, porque eran mujeres que estaban por encima de la media, fueron perseguidas por todos los flancos. Incluso algunas fueron quemadas y otras fueron condenadas a la herejía. Quería comentar dos cosas. La verdad que las beguinas es cierto que es un fenómeno sorprendente, aunque no tanto, porque la Edad Media es mucho más sorprendente de lo que la gente a veces cree. Es verdad. Y la Edad Media tenía una vitalidad, esa imagen que tenemos siempre. Hay horrible, muchas edades sórdida. dentro de la Edad Media. Ahí está, eso es lo que iba a decir. Muchas luces. Hablando de 1000 años, en 1000 años ocurrieron muchas cosas en la Edad Media. Quería comentar esto precisamente por lo que acaba de decir Bruno, y es que efectivamente el destino de las beguinas y su decadencia nació de lo que dijo Jesús, de la persecución, de la intolerancia y de la violencia. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, su expansión triunfó gracias a que hubo un periodo y un tiempo en el cual fue posible que sus comunidades, sus pequeñas comunidades autónomas, autosuficientes, autorreguladas, se fueran extendiendo de una manera tranquila, apoyadas no solamente más bien con la indiferencia de la Iglesia e incluso con el apoyo de algunos párrocos, por qué no decirlo, y de la parte de la nobleza local, que no veía nada malo en que alguien se dedicara a hacer literalmente el bien, que es lo que hacían. Pero podríamos decir que vendría a ser, en todo caso, una especie de orden femenina seglar. Sí, realmente es lo que sería hoy en día. Hoy sería una especie de ONG, una asociación cultural organizada por un grupo de personas que deciden hacer... Hoy sería como si fuera Caritas y Caritas fuera únicamente de mujeres, por ejemplo. Con un pequeño matiz de importancia que lo distingue de todas las ONGs. Digo por su vinculación a la Iglesia. No, digo que lo distingue de todas las ONGs, incluyendo a Caritas. Y es que las beguinas no tenían el apoyo económico que tienen las ONGs. No era esencial para su trabajo, sino que partía de su propio concepto, de su propio trabajo. Es decir, es que vivían para ello. Es decir, otra cosa es que, además, encima, por si fuera poco, tenían inquietudes intelectuales muchas de ellas. No todas, claro, obviamente por la situación en la que vivían, pero en general, digamos, que el beguinato no estaba al alcance de lo que sería el pueblo demasiado llano. Es decir, hacía falta un cierto nivel intelectual, que en la Edad Media estaba muy restringido a núcleos nobles, y una cierta vinculación con la Iglesia, porque sin eso era imposible acceder a la cultura. De hecho, eran cristianas fervientes y además cristianas convencidas. Lo que ocurre es que, fíjate... Lo que sí, es que precisamente esto que dices, los grabados que han llegado hasta nosotros, de ellas, pues visualmente sí parecen monjas. Sí, porque llevaban ellas para distinguirse, pero es que eso es clásico de la Edad Media. Todo el mundo tenía en la Edad Media algún elemento para distinguirse. Desde marcas especiales, si tú te formas parte de algún gremio, o elementos diferenciadores, hasta
características en tu propio vestuario, pero da igual, incluso no estaba necesariamente reflejado en los nobles. Pero sí hay que tener en cuenta que las órdenes religiosas, tanto las que se dedicaban meramente a las labores religiosas como las militares, todas tenían un símbolo identificador muy claro y era una moda que formaba parte de la época. Curiosamente, las beguinas decidieron elegir un tipo de ropaje muy humilde. Es decir, ellas iban vestidas con una especie de capuchas y de sayos de lana beige, muy burda, de color beige, que es una de las palabras. Viene el nombre. Sí, es una de las palabras que viene de la palabra beige, precisamente del color de la lana burda con el que se vestían. Lo que pasa es que sobre el origen de la palabra hay otras teorías, que alguna de las cuales podría estar más cerca a lo mejor de la verdad, porque el hecho cierto es que no sabemos. Por cierto, hubo una corriente en el siglo XIII paralela a las beguinas, formada por hombres, los vegardos. Sí, podría haberse llegado a formar. Pero primero surgen las beguinas y precisamente por el modelo social que estaban dando estas mujeres, las beguinas, recordemos que ellas se encargaron muchísimo de la defensa de los desamparados, cuidaban a los enfermos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, aquellos que no tenían donde caerse muerto, eran las beguinas las que les acogían. Incluso con los leprosos, que era algo inimaginable en la época. O sea, pero, ¿dónde, cuándo y por qué surgen? En la zona de Lieja, el primer documento que tenemos de algo muy parecido a lo que luego fue el beguinaje aparece en un lugar cercano a Lieja, en la región de Lieja, en Bélgica, que es en Villeborde, en 1065. Esa es la primera mención. O sea, para entornarnos, 1065 es a los 2 años del primer torneo que gana el Cid. Sí. Es decir, para ponernos el gran torneo que gana el Cid cuando acaba de morir el rey Fernando de Castilla. Para que todo el mundo se pone en situación de época, y un año antes de la conquista normanda de Inglaterra. Es decir, ese es el momento en el cual un documento escrito parece demostrar que hay un grupo de mujeres en la región de Lieja, que era una región bastante próspera dentro de lo que era Europa, la Europa medieval, que estaban empezando a organizarse para hacer el bien de una manera muy parecida a lo que luego fue conocido como el beguinaje. Desde ahí, gracias obviamente a que la Europa medieval era mucho más fluida la comunicación de lo que hoy creemos, porque realmente lo que se llamaba el concepto de lo que ellos llamaban a sí mismos la cristiandad, y era un concepto muy abierto, donde había un idioma más o menos de uso común, que era el latín, que permitía que este tipo de ideas, si funcionaban, estas comunidades rápidamente se extendieran a través de los vías de peregrinación clásicas, que eran tanto el Camino de Roma como el Camino de Santiago. En el caso del beguinaje, se extiende principalmente, curiosamente, hacia el este, hacia Alemania y Centro Europa. Aunque llegaron también a Polonia, Austria, Francia, España, Italia, llegó a haber en toda Europa occidental algo parecido al beguinaje belga. Decimos que no era una organización religiosa, por lo tanto no tenían No, porque no estaba formalmente. Que, como habéis dicho, tenían cierta vida en comunidad. ¿Dónde se efectuaba esa vida? Casas que compraban y adquirían. Tenían casas, incluso a veces eran por donación de nobles, otras veces por la propia iglesia, que les dejaba, pues como cuando actualmente alguien decide, un ayuntamiento, imagínate, dejarle una sede a una ONG. Pues es algo muy parecido. Bueno, esta gente es una ONG, le dejamos una sede. Pues era algo parecido. Ellos vivían de manera muy humilde, con lo cual tampoco exigían nada especial. Cuidado, algunas tenían dinero, ¿eh? Algunas de las que se incorporaban a las pequeñas comunidades de beguinas eran personas de la nobleza, o sea, personas que tenían dinero que podían aportar parte de sus bienes para llevar una vida humilde. Porque si la iglesia no aportaba a las beguinas ningún tipo de ayuda o muy sí se ayudaba, lo que pasa es que no lo hacía de manera formal. Necesitaban el dinero y la financiación de otras fuentes. Claro, no, todo el mundo les podía ayudar. Es decir, había desde ayuda de la gente a la que ellos mismos, es decir, porque al fin y al cabo era una organización que repercutía luego en el beneficio de la comunidad, se atendían a los leprosos, a los enfermos, a los heridos, a los enfermos, pues bueno, a todo el mundo le venía bien. Entonces, en el caso de Lieja, la región donde aparecían organizadas, y en las zonas limítrofes de Holanda y norte de Francia, donde había comunidades urbanas ya muy poderosas, los burgos, de las comunidades de burgueses, de gente que tenía dinero, que trabajaban del comercio y de una agricultura muy desarrollada para lo que era la Europa de la época, les permitía el tener elementos donde ellas podían obtener una especie de financiación por la vía parecida a lo que sería pues la caridad o la donación, que luego ellos trasladaban a la gente vía su trabajo y esfuerzo. Incluso tenían tiempo, y esto es muy interesante porque ocurre a partir de los siglos XII-XIII, a finales del XII, principios del XIII, que empiezan a desarrollar una cierta labor literaria que va paralela al desarrollo progresivo de Europa, que a finales del siglo XIII, principios del XIV, comienza a caminar ya hacia el embrión del Renacimiento. Que es precisamente la época en la que comienza un poco la crisis de las beguinas. Sí, porque es la misma época que coincide con las persecuciones, el aniquilamiento de la herejía cátara, la persecución contra los templarios, cuando la Inquisición acaba de ser formada y cuando los reyes quieren el poder temporal y la Iglesia el poder control espiritual de las mentes europeas. Porque es un fenómeno que empieza en los siglos XIII-XIV. La forma de ser, de pensar y de actuar de las beguinas en determinados sectores eclesiásticos no debían estar bien vistas. No, pero por dos motivos importantes. Uno, eran mujeres. Con lo cual les pasó algo. Eran listas. Eran listas. Es decir, dos motivos. Tercera,
eran buenas personas, es decir, no Claro, mataban a nadie. ayudaban a la gente. Con lo cual, los tres problemas le situaba en un entorno muy, muy parecido al que tuvieron los cátaros. Es decir, eran peligrosos porque no hacían daño a nadie. Por su sencillez, por su humildad Exacto. y por su caridad. Y Exacto. eso no gustaba. Estamos hablando de una época donde la Iglesia no se caracterizaba, me refiero a lo que era la jerarquía, ¿no?, de la Iglesia, no se caracterizaba precisamente por su sobriedad, sino todo lo contrario. De ahí surgen los santos como San Francisco de Asís pregonando lo contrario. Es decir, que había que volver otra vez a la Iglesia primitiva, y San Francisco de Asís estuvo en un tris de ser declarado hereje. Pero por esa misma razón. Quiero decir, fíjate el terrible crescendo que se puede poner como ejemplo en 3 ejemplos clásicos. Es decir, Jadevig de Amberes, que es la primera gran beguina conocida, la primera que tiene una obra literaria seria, es autora de varias obras de poesía hacia 1240, o sea, vuelvo a enfocar, paralelo aproximadamente a la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo, la conquista del Valle del Guadalquivir. Entonces, en esa época, es decir, y por tanto anterior a Alfonso X el Sabio, que es una de las cumbres de la cultura castellana medieval, esta chica escribe hacia 1240 una serie de preciosos poemas y es respetada porque la ven como un bicho raro. Unos años después, muy poco después, Matilde de Magdeburgo, que también era poeta, ya empieza a ser mal vista por la jerarquía eclesiástica. Tanto es así que tiene que refugiarse en un convento porque la empiezan a amenazar. Poco tiempo después, en 1310, a Margarita Porete, que fue la autora de una obra conocidísima en la época, que era El espejo de las almas simples, la condenaron a la hoguera. Es decir, en ese periodo de 100 años, es decir, el cambio de la Iglesia fue radical. Por cierto, estos 100 años coinciden temporalmente con el comienzo del aniquilamiento de la herejía cátara y la eliminación de los templarios, para que alguien también sepa cómo enfocarlo. Bueno, es el transcurso, es decir, el proceso que lleva a la Iglesia occidental cristiana hacia la brutalidad y la intolerancia. Los templarios también dicen que, bueno, algunos templarios de hoy en día dicen representar los mismos valores y descender de una serie de linajes. Vale, pero... ¿Las beguinas también existen en el siglo XX? Sí. Por lo menos en Bélgica. O sea, existe un fenómeno parecido. Sí, no, ellas mismas. O sea, decir, vamos a ver, nunca fueron eliminadas del todo. Pasa algo parecido a la herejía valdense o algo así, que todavía existen valdenses en zonas de Suiza o del norte de Italia. Es algo muy similar, es decir, nunca las eliminaron, con lo cual el concepto era difícil de destruir porque no tiene una organización clara. Es decir, por ejemplo, el catarismo fue aniquilado porque el catarismo sí tenía una estructura clara, los perfectos. Es decir, había alguien contra quien enfocar la agresión. Pero en el caso de las beguinas era muy difícil, porque bastaba con no declararte como tal y vestir de otra forma y seguir haciendo el bien para ya pasar desapercibido. Entonces, es cierto que sin llegar a ser una organización secreta, que no tiene nada que ver ni siquiera con la masonería, es decir, nada, es algo mucho más sencillo, pero sí, en el siglo XX, en zonas de Bélgica todavía hay grupos que se autodeclaran a sí mismos como beguinas. De hecho, en el País Vasco actualmente quieren crear una especie de vida comunitaria femenina que lo quieren llamar las obeguinas, que en el fondo quieren, pues reivindicar un poco esos principios medievales que caracterizaron a estas mujeres. O sea, que quieren un poco seguir esa estela que con el tiempo fue marginado. Fíjate, el hecho de que este monográfico sea novedoso, sea original para muchísimos de los oyentes que nos están escuchando ahora, es decir, que ese nombre Beguinas haya casi se haya excluido o haya permanecido en el olvido, es precisamente por eso, porque en un principio son toleradas y luego son perseguidas hasta que se convierten en herejes, hasta que queman algunas de ellas, o por lo menos algunas de las representantes más genuinas. Es decir, el movimiento de las beguinas, precisamente por no tener una estructura organizada, por carecer de líderes, por carecer de unas reglas específicas, sino que sencillamente lo que las movía era el amor al prójimo, así tal cual. Claro, pero fíjate, comentaron... Eso es lo que hace que se disemine parte de las beguinas, es decir, parte son ejecutadas y otras partes son integradas en lo que eran órdenes religiosas. Pero todas estas órdenes sí tenían una característica, es que acumulaban, independientemente de la labor social o no que realizaran. Pero acumulaban buenas riquezas, acumulaban buenas posesiones. Claro. ¿Dónde fueron a parar? ¿Quién se quedó con todo eso? La Iglesia. De hecho, en algunos casos, fíjate, hay un paso muy claro y es que el Papa Nicolás II, en 1452, intenta progresivamente ir incorporando a las beguinas a las carmelitas, a las monjas carmelitas. Pero es que en la misma época el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, ordenó directamente que entraran en la orden carmelita. Punto final a la historia. Es decir, las obligaron.
Sí. Con lo cual no las dejaban otra elección. Y otras en órdenes terceras, que son poco órdenes que están compuestas por seglares, ¿no? Y otras, pues las que no se aceptaban las normas directamente como herejes. Claro. Y eso es lo que propició que fueran desprestigiadas y silenciadas prácticamente hasta el momento presente, que ahora se quiere un poco reivindicar. Fíjate que una de las cosas que intenta reivindicar es que estamos hablando, algunos autores así las consideran, como las primeras enfermeras que hay en la historia, por lo menos enfermeras organizadas y enfermeras estructuradas para una finalidad muy concreta, dentro de un espíritu cristiano, para ayudar un poco a los semejantes y sobre todo para enfermedades que nadie quería. Y lógicamente al final quedan asimiladas en las órdenes que las admitían. Pero claro, es que llega hasta tal punto la persecución que el Papa Clemente V las condena en el Concilio de Viena en el año 1312, justo también cuando se están condenando a los templarios, que decreta que su modo de vida debe ser prohibido definitivamente y excluido de la Iglesia de Dios. Estas son las palabras textuales que dice este fíjate Papa. que a Margarita Porete, cuando la condenan, no la condenan realmente por la traducción de las obras de Johannes Kepler, sino por el simple hecho de intentar que el saber teológico pudiera ser pasado de las lenguas a las lenguas vulgares como el alemán, teniendo como origen el latín. Es decir, no les dejaban que convirtieran, o sea, que el pueblo, los pocos que sabían leer, que eran muy pocos, pudieran llegar a acceder al nivel de conocimiento que la Iglesia guardaba como uno de sus elementos de poder. Entonces, esto es lo que le lleva a la hoguera a Margarita Porete en 1310, 2 años antes del decreto de Clemente V. Es decir, la verdad es que se les abrió una época muy dura, y es que cuando la Iglesia decide empezar a controlar de manera férrea las almas de los europeos, es cuando cambia la libertad medieval de los siglos XI, XII y XIII y se convierte en los prolegómenos de lo que dio como lugar a la Inquisición. Fijaros un poco que los beguinatos como tal no han desaparecido, todavía se siguen conservando, están declarados incluso Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea, para que nos demos cuenta de la importancia que tuvieron en su momento y sobre todo que se siguen conservando con esa misma estructura arquitectónica. De hecho, los que se conservan actualmente en Brujas, en Gante y en Malinas son los 3 beguinatos que se consideran como mejor conservados en ese sentido. Y ahora mismo, es decir, no hay beguinas como tal, evidentemente, pero estos beguinatos belgas están ocupados por organizaciones humanitarias, por artistas, en fin, por familias que buscan cierta tranquilidad, pero sobre todo que se comprometen a mantener estas casas medievales como fueron. El beguinato de Brujas es uno de los más bellos y actualmente está al cuidado de las monjas benedictinas. Es decir, al final estas monjas benedictinas son las que más entroncaron un poco con esa filosofía que predicaban estas mujeres medievales, que en el fondo lo que hacían era un poco seguir esos predicados místicos de algunos de los hombres más famosos de aquella época, en concreto el maestro Edhard, que una de las cosas que decía es que el alma tenía que ser femenina. Es decir, que de alguna forma las mujeres se sintieron un poco obligadas a hacer aquello que en aquella época los hombres no estaban dispuestos a hacer. Así que en ese sentido yo creo que ocuparon un papel primordial y pagando un precio muy caro. Yo solo quería terminar con 2 pequeños apuntes muy rápidos sobre los posibles orígenes del término beguinas. Hay el más conocido, el que se encuentra más por todas partes, hace referencia a Lambert le Beguer, que sería algo así como el tartamudo, que era un sacerdote Lieja que era famoso porque, aparte de haber traducido los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo, se le acusó de herejía, murió en 1180, y hay quien considera que fue uno de los promotores, de los que apoyó el nacimiento de las beguinas. También hay quien dice que deriva de una palabra del flamenco antiguo, es una palabra germánica y por tanto no latina, que sería begen, que significaría el sentido de pedir, orar, pero el sentido de rezar. Y hay finalmente quien dice que depende de Vega, del patrón de Billy Bells, donde se supone que por una tradición el primer beguinaje nació allí. Bueno, cualquiera de las teorías, además de la que ya hemos comentado del famoso color beige, yo también, yo creo que es lo más probable también. De lo más sencillo, porque es lo más simple, real. Es lo más simple y lo que era el alimento diferenciador, claro. Entonces, yo también me quedo con eso, porque sobre todo en el caso de Lambert le Beguer es muy posterior a las primeras menciones de cosas semejantes al beguinaje. ¿Sabéis qué símbolo tenían las beguinas? El ave fénix. Es decir, fíjate, estamos hablando de unas mujeres que han pasado ya unos 7 siglos de silencio que ha recaído sobre ellas. Y bueno, ¿quién sabe si resurgirán? Fíjate tú por dónde, no por casualidad, ya sabéis que siempre mantenemos que la casualidad no existe. Su símbolo era el ave fénix, que las ha logrado hacer resurgir y convirtiéndolas, en fin, su vida alternativa, pues en algo conocido ya por todos y sobre todo reivindicado por muchísimas organizaciones humanitarias. Que por cierto, hay una novela que se ha publicado hace muy poquito de una novelista española, Rosa Villada, que se titula El juego de Dios, donde precisamente el sustrato, la fuente argumental
es las beguinas medievales. Nosotros no podemos hacerlas resurgir a las beguinas, desde luego, pero sí podemos traerlas al primer plano de la actualidad y contar un poco su historia, que ese ha sido el objetivo de este monográfico tan interesante, en donde hemos descubierto quiénes eran las beguinas, esta curiosísima orden seglar que nace en el siglo XI, que desaparece aparentemente 3 siglos después, pero que no lo hace del todo y que incluso todavía hoy existiría, y algunos quieren hacerla renacer de sus cenizas. Jesús, Carlos, muchas gracias. Venga, nos hacemos vegardos. Vamos. Venga, que hay un rato. La Zona Cero. En ocasiones, y desde el mismo sumario, cuando nuestros oyentes conocen el título del monográfico que vamos a tratar esta noche, las beguinas, pues tienen que pararse 2 veces a pensar y a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues esos suelen ser los monográficos que al final tienen un triunfo absoluto. Las beguinas. Jesús, Carlos, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches. En 2 palabras, que decía aquel. ¿Qué son las beguinas? ¿Quiénes son? Bueno, el que no haya ido ya a un diccionario para enterarse de lo que son las beguinas... Beguinas con B, ¿eh? Con B, sí. Si no... Podemos decir, así de una forma... Bueno, también os puedo preguntar qué son las beguinas con V. No, pero luego hay que explicar dónde viene, porque no está tan claro dónde viene la palabra. Pero vale, hablaremos sí, luego. luego comentaremos. Pero bueno, estaríamos hablando de una vida alternativa en la Edad Media que adoptaron unas cuantas mujeres. Estamos hablando de una vida inventada por mujeres para mujeres. Quisieron ser espirituales, pero no religiosas, así que no estamos hablando de monjas. Quisieron vivir entre mujeres, beguina, una forma de vida que tenía su parte de política, su parte de religión, su parte social. Crearon sus pequeñas comunidades dentro de algunas ciudades europeas, sobre todo en Flandes y en Alemania es donde empiezan a surgir estas manifestaciones de vida religiosa, pero no monacal, y todas ellas, o casi todas ellas, de estas mujeres, que se puede considerar como un primer grupo feminista que rehuía las órdenes de, bueno, pues de los hombres que son los que regían tanto los destinos políticos y religiosos de aquella época, estamos hablando de la Edad Media, empiezan a surgir a partir del siglo XII, pues se consideran unas mujeres muy capacitadas intelectualmente, hicieron muchísimas obras, tanto poéticas como espirituales, y por eso mismo, es decir, porque eran mujeres que estaban por encima de la media, fueron perseguidas por todos los flancos. Incluso algunas fueron quemadas y otras fueron condenadas a la herejía. Quería comentar 2 cosas. La verdad que las beguinas es cierto que es un fenómeno sorprendente, aunque no tanto, porque la Edad Media es mucho más sorprendente de lo que la gente a veces se cree. Es verdad. Y la Edad Media tenía una vitalidad, esa imagen que tenemos siempre. Hay horrible, muchas edades, pero sin someterse a ningún tipo de regla, a ningún tipo de disciplina. Quisieron rezar y trabajar, pero no dentro de un monasterio. Quisieron ser fieles a sí mismas, pero sin ningún tipo de voto. Así que son mujeres cristianas, pero alejadas de la Iglesia por lo menos tal como estaba constituida en aquella época. Así que fueron perseguidas, claro, unas mujeres que algunas de ellas estaban casadas, otras eran viudas, otras eran solteras, pero querían vivir de una forma totalmente distinta. Es la forma de vida